Soy Darío Ortiz, tengo 54 años, nací en Ibagué, Colombia, y mi mundo es la pintura, de principio a fin. El arte, desde todos los puntos de vista, es mi pasión. Mi primera exposición fue cuando yo tenía 15 años, en el año 84, en una pequeña galería. Y de ahí en adelante no ha habido un año en que no exponga. Y que esa exposición, que era en mi ciudad natal, en Ibagué, termina volviéndose una sola de las plazas donde los cuadros han estado y que han recorrido países de Asia, países de Europa, países de América, que han estado en museos, que han hecho un viaje muy largo, han hecho una parábola vital larga, quizás muy larga para algunos, quizás muy corta para otros, pero que para mí ha sido todo el ejercicio de mi vida. Intertextual es la muestra que en este momento tenemos en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga y que estuvo en el pasado en el Centro Cultural MIFA de Miami. Intertextual es una palabra que se toma de la crítica literaria y que se define como que encuentran unos textos de otros autores dentro del autor que están analizando, como no solo citas, sino giros literarios o palabras determinadas o frases casi que completas o relaciones directas que hace un autor de otros autores. Desde el momento en que, leyendo sobre crítica literaria, descubrí este término y entendí su significado, me pareció que buena parte de lo que yo había hecho en los últimos años tenía que ver con esto, porque la obra, mi trabajo dialoga con el trabajo de otros artistas, dialoga con el arte del pasado y de alguna manera hace citas a veces de otros artistas que quizás solamente personas pues con cierto nivel de preparación dentro de la historia del arte y todas las encuentran, y hay otras que son súper evidentes y que están para que cualquiera las vea porque trabajo íconos muy conocidos, dando por supuesto un mensaje pues para la persona de hoy, o sea, un mensaje contemporáneo frente a lo que yo quiero decir y hacer, porque parte de lo que se hace en la intertextualidad es que estas citas, digamos, que nosotros hacemos es para poder generar los argumentos que estamos expresando hoy en día, ¿no? Entonces, más o menos es lo que van a ver en esta muestra, más o menos ese es el tema con el que se hizo esta curaduría del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga y que se hizo la de Miami. Tengo 54 años y nací en Ibagué, en el año 68. Ibagué, en el departamento del Tolima, pues es una región que ha sido golpeada duramente por la violencia en Colombia. Y menciono la edad porque es increíble que en los 54 años, pues el país de donde vengo no haya tenido realmente ni un día de paz. Las generaciones nuestras, todas han sido levantadas, pues al son de la guerra y al son de los muertos, y de manera que nos hemos acostumbrado a que esto sea así. Por ejemplo, este es de hace 2 años, ¿cierto? Apenas del 2020, de los primeros estallidos sociales en Colombia, de la juventud colombiana en ese momento, que es en el 19 y 20, y este es del año 2003, y al final están hablando de esta problemática social y de todos estos problemas que pasan, ¿no? Hasta hoy siguen sumándose los muertos y las masacres a una cultura de la guerra como desafortunadamente termina siendo la nuestra. En el arte actual se suele hablar con respecto a la pintura, que la pintura pertenece a la modernidad, que es el pasado, y que hoy los nuevos medios pertenecen a la contemporaneidad, al arte contemporáneo. Y este arte contemporáneo tiene una serie, pues, digamos, de definiciones, etcétera, y es incluido por los filósofos en algo que se llama la posmodernidad. Viene la modernidad y luego la posmodernidad. El modernismo, que es, digamos, lo que sucedió en el arte más o menos entre 1880 y 1960. Básicamente, el arte perdió mensaje por ganar elementos plásticos. Entonces, de ahí surge el arte abstracto como un arte de figuras, de formas, etcétera, pero que está desligado de elementos políticos, está desligado de todo tipo de ideología. Pero más allá de ese paréntesis, el arte en la historia de la humanidad siempre ha estado
detrás de una idea. ¿Por qué explico todo esto? Bueno, porque más allá de esto hay otros elementos que están ligados a lo que es la historia de la humanidad, que concluye, digamos, con la modernidad, y es que existen, digamos, valores duales. Nosotros fuimos educados dentro de la modernidad con que qué era lo bueno y qué era lo malo. Y esto a nivel de todo, cuál es la buena pintura, cuál es la mala pintura, cuál es el buen dibujo, cuál es el mal dibujo. Pero también, quién es la persona buena, quién es la persona mala, qué es el pecado, ¿no? ¿Qué es lo que no es pecado? Y dentro de esto surge, por supuesto, todo lo que está pasando hoy en día con el género. Porque es que el género no es dual, nunca lo fue. Es solo una visión de la modernidad la que lo planteó dual. Lo que sucede con la posmodernidad, lo que tiene que ver con el desarrollo contemporáneo, es que se rompen esos paradigmas de lo dual y no surge una sola verdad. Todo mi trabajo es construido bajo los parámetros de la posmodernidad y no de la modernidad. Así utiliza técnicas que se usaron en la modernidad, pero por supuesto es un trabajo que está basado en el mundo de las ideas. O sea, no hay una sola de mis pinturas ni uno solo de mis dibujos que no tenga detrás, digamos, una razón y un motivo, cuando parto de una cosa tan elemental como cambiar el nombre y colocar Eva y Adán, porque ¿por qué tenía que estar el sexo femenino después del masculino en la oración? Y además de eso, empiezo a pensar, y bueno, y si hubieran sido diferentes, y si hubieran sido con las opciones que hoy nos da la enorme diversidad de género, pues cómo hubiera sido el desarrollo de nuestra cultura, y de alguna manera, pues eso termina reflejado en la pintura que está atrás. Yo creo que las sociedades se van transformando. Hay que acercarse un poco a la literatura de todos los tiempos, cómo estos procesos siempre ocurren y cómo hay una parte de la sociedad que se opone, mientras que hay otra que está camino hacia los cambios, ¿no? A mí me parece muy interesante todo lo que está pasando hoy en día. Nosotros venimos de procesos donde el homosexualismo era penado con la muerte, luego leyes contra eso, luego socialmente imposible de ver que era pecado, que no era pecado. Pero como artista yo no soy quien para juzgar, para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. No creo en esos dualismos. Creo que tengo que ser un testigo de mi tiempo y mostrar estos momentos en que estamos viviendo. Para mí, hacer un dibujo como este de una pareja de mujeres amantes es apenas natural de los tiempos que estamos viviendo. Es, por supuesto, que me parecen increíbles estos tiempos. Por eso creo que mi pintura, si bien parece la de un pintor clásico, un pintor antiguo, para nada tiene que ver con una cultura conservadora o con una cultura tradicionalista. Son palabras que para mí casi que se debían expulsar del vocabulario, porque tenemos que estar sensibles, atentos a estos tiempos que se transforman y cambian. Hay cuadros que nacen de las maneras más insospechadas. Claramente, el tipo de trabajo que yo hago no es una sucesión donde uno tiene un tema y va una pieza tras otra, una pieza tras otra. Vivo en México hace ya casi 10 años y algunos de los temas que tenemos presentes allá, pues es un gran movimiento feminista por el enorme número de feminicidios que hay en México. Pero claro, digamos, al estar ese tema encima, al tenerlo presente con los movimientos sociales, pues entro a mirar la información que hay sobre eso y que hay en Colombia, que hay en otros países de América Latina, y realmente son cifras aterradoras. A veces con estas cifras uno termina haciendo obras como las que yo tengo detrás. Este cuadro es un cuadro donde hay una relación matemática en las figuras con respecto a lo que son los porcentajes de feminicidio. Y esta es una obra que la llamo Amanecer Sabanero. Al final es como una metáfora de esto. No es una metáfora evidente porque la pintura no tiene que ser evidente, ¿cierto? No es tampoco una romantización del tema ni nada. No es, por supuesto, una protesta panfletaria, no es
una obra para que la usen como bandera política para nada, pero es la motivación que hay detrás de una pieza y que, como empecé esto diciendo, pues uno no se sospecha de dónde pueden hacer cada uno de los trabajos. Una de las maneras como se crea y se configura el arte en la actualidad, como se define su creación, es que el artista genera lo que se llama un dispositivo que se dispara ante la presencia o la acción determinada del espectador. Pero la realidad es que los pintores, de muchas maneras, creamos estos dispositivos que nos sirven para generar estas explosiones que capturen al observador una vez haya caído en la trampa que le hemos propuesto. Como en el caso de esta obra, que es una obra completamente en clave italiana, donde podemos encontrar unos elementos parientes, lejanos o cercanos de lo que es el manierismo y el renacimiento toscano, ¿no? Lo que es el arte florentino, pero que cuando vas más allá, pues no solo te encuentras, lógicamente, que te estoy narrando de tiempo presente por algunos elementos que usan las figuras que están ahí adentro, sino que cuando ya estás detenido, cuando ya has captado que es una Madonna, cuando ya has captado que estás ante una pala de altar, te vas a encontrar con que quizás te estoy hablando del mundo queer, donde quizás te estoy hablando de una sociedad abierta al mundo trans, donde te estoy hablando de una sociedad diversa, donde las personas tienen un derecho a elección y un derecho a que el sentido de Madonna tenga otro tipo de connotaciones. Cuando caigas ahí, cuando mires eso, es porque has abierto las claves del dispositivo que yo te he propuesto. Hace un tiempo me leí unos textos sobre Leonardo da Vinci en los que decían que una buena parte de las figuras femeninas que él había pintado eran autorretratos, porque las figuras femeninas tenían correspondencia con el canon que él había dejado en su famoso autorretrato en Sanguina. Pues hay una clara relación con el autorretrato por muchas razones. No somos el modelo más económico que tenemos, el que trabaja siempre a cualquier hora y obviamente el que termina siendo el actor de una cantidad de personajes dentro de la obra. Y eso, pues por supuesto, es algo que yo trabajo consciente desde hace un buen tiempo, donde yo mismo me disfrazo y me convierto en aquellos personajes que yo quiero incluir en mi trabajo. Y lo he hecho de muchas maneras, inclusive hay hasta figuras femeninas de obras donde yo soy el que he posado para la pose de la figura y para muchas cosas de la figura. Por supuesto, eso es más evidente cuando uno tiene unos personajes así, y entonces podemos decir que si es pelón, como dicen en México, y tiene barba, pues tiene relación directa con el autorretrato, ¿no? Es una prolongación, por supuesto, de mi imagen. Pero por otro lado, tiene que ver con algo que unos autores de Les Guattari, en el libro de 1000 mesetas, pues hablan de la rostridad, ¿no? Cómo esa repetición de los rostros generan y se mezclan con ciertos íconos de la sociedad. Esto, por supuesto, yo lo hago de manera muy consciente. En la Francia del siglo XIX surgió un término que terminó siendo como sinónimo de un tipo de pintura, ¿no? El término era tableautin, o sea, tablitas. Y las tablitas era que los pintores, en una época pues en que el Estado lo que compraba era grandes pinturas históricas súper complicadas o decoraciones pues públicas, murales y todo, pero los pintores hacían muchas prácticas en pequeño formato, y este pequeño formato se volvió muy apetecido por la burguesía que en ese momento surgía en Europa. Entonces, un poco pensando en esto, porque además me encantan esos tableautines históricos de pintores como Mariano Fortuny y otros, pues entre el año 2002 y 2005, pues me hice una serie de estas pequeñas tablas, de estos pequeños tableautines.
Y esta es una pieza de esas. Y entonces pues son narraciones que nunca existieron, porque pues obviamente todo lo que pasa en mi trabajo es una ficción. Genero estas escenografías y genero estos ambientes y genero estas historias, digamos, que suceden dentro de la pintura, pero que pues obviamente uso la realidad, pero que en sí todo es una construcción mental. Bueno, yo creo que este tipo de obra pues me permitía algo, es que sentir que por el detalle que había en esos pequeños formatos, en los pequeños formatos en comparación a los otros, me generaba como algo muy íntimo, ¿no? Y que me permitía hablar de cosas muy personales. Yo les contaba que uno de los primeros sitios donde yo fui a exponer es esta ciudad, Bucaramanga. Vine yo a exponer a la Casa Museo Perú de la Croix en el año 87. Tenía yo 18 años cuando vine a exponer a Bucaramanga por primera vez. Entonces es muy interesante porque esta es la primera individual que hago yo en la ciudad, pero es una ciudad que está marcada dentro de los mismos comienzos de mi carrera. Así que para mí es muy importante haber podido realizar esa exposición en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, haber aceptado la amable invitación que me hicieron para traer mis obras a una tierra que está llena de pintores. Para mí es muy gratificante poder traer mis pinturas, traer mi trabajo a una tierra pues llena de mis afectos. Por supuesto, quiero dar las gracias a Valdivisión por la oportunidad de haber conversado sobre el trabajo y a Luna Guard, quien por supuesto nos acompaña y nos promociona en este proceso.